hemos leído, hermanos, los dos últimos versículos, como decíamos, de la última de las epístolas. Esta es la última de las epístolas. Y la epístola de Judas es una epístola de la correspondiente a la segunda generación de cristianos. Es decir, que fue escrita después del año 70, después de la destrucción de Jerusalén. Fue escrita esta epístola de Judas. Y fue una de las epístolas, hermanos, que tardaron un poco en que la iglesia las incluyera dentro del canon. Hubieron varios libros que tuvieron alguna dificultad o que se necesitaron algún par de siglos o 3 siglos para que la iglesia los insertara o los aceptara en una forma general dentro del canon bíblico. Y algunas de las razones que se daban para no haber incluido tempranamente esta epístola es por la referencia que le hace a los libros pseudoepigráficos. En el versículo 9 habla de que el arcángel Miguel contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés. Eso, hermano, está en un libro pseudoepigráfico. Y la otra versión, la otra mención que hace de un libro pseudoepigráfico es en el versículo 14, donde dice, de esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. Estos dos versículos son textos que Judas los sacó de esos libros, que sobre todo el libro de Enoc es un libro intertestamentario, o sea que fue escrito entre el periodo dentro del último profeta y el Nuevo Testamento, pero no fue escrito de una sola vez, sino que fue escrito en etapas. Se empezó a escribir allá por el año 170 antes de Cristo y se terminó de escribir aproximadamente por el año 64. Es decir, que fueron varios los autores. No fue un solo autor, fueron varios escritores, ya que se compone como de 5 etapas ese libro. Entonces, pero se le pone, para que fuera leído y aceptado por algunos lectores, le pusieron el libro de Enoc. Pero Enoc había vivido, fue el bisabuelo de Noé, hacía tiempos, muchísimos siglos antes. Pero por eso es pseudo, que quiere decir falso, epi, que quiere decir sobre, y grafo, nombre. Un nombre falso que se ha escrito sobre un libro. Entonces, eso es, y el otro es el testamento de Moisés, en donde se dice que el arcángel ahí, Miguel, lucha contra el diablo cuando iban a... Se dice que allí en el libro que fue el arcángel Miguel que iba a enterrar a Moisés. Y cuando lo iba a enterrar, entabló una lucha con Satanás, que quería arrebatarle el cuerpo. Entonces, por esas razones y por otras que se dan en esta epístola, es que tardó de entrar dentro del canon de las escrituras, dentro del canon de las escrituras. Esa fue una tardanza. Ahora bien, hermano, a pesar de ser una epístola corta de un solo capítulo, lo que nos enseña esta epístola, el propósito de esta epístola, lo encontramos en el versículo 3, y es que dice que debemos luchar ardientemente por la fe. Esa es el propósito o la exhortación que nos da esta epístola, que debemos contender, o sea, luchar ardientemente, con fuerzas, con valor, con poder, por nuestra fe. De manera que el pueblo de Dios no es un pueblo que va a estar solamente
viviendo en una forma pasiva en nuestra fe, sino que tenemos que batallar, luchar o contender fuertemente, ardientemente, por muchas razones. Y la razón que da esta epístola es porque en esa época habían entrado a la iglesia impostores. Impostores. Gente que llegaba a la iglesia pretendiendo ser cristianos, pero que sus propósitos eran confundir o introducir dentro del pueblo cristiano algunas doctrinas falsas que se estaban dando. En esa época ya estaba floreciendo el gnosticismo y eso era lo que venían a introducir a la iglesia. Por eso Judas a esos impostores que él menciona desde el verso 4 cuando dice hombres que han entrado encubiertamente. Así son los impostores. Entran encubiertamente, pretendiendo ser del pueblo cristiano, pero que en realidad no lo son. Al contrario, Judas los llama o los identifica con palabras duras y los compara con los peores personajes de la Escritura. Por ejemplo, él dice que esos impostores, esos que han entrado fraudulentamente, esos que han entrado encubiertamente, lo compara con Caín, uno de los personajes bíblicos peores que hay. Dice que esos han seguido el camino de Caín. Ya ustedes saben quién era Caín, que mató a su hermano Abel, a su propio hermano. Entonces, estos habían entrado, así como Caín, no para matar a los creyentes físicamente, pero al querer trastornar la verdad por la mentira, era como que estuvieran matando o destruyendo una vida que había creído en el Señor. También los compara ahí con Balaam. Aquellos siguieron los errores de Balaam. ¿Y cuáles fueron los errores de Balaam? Balaam en aquella época enseñaba a fornicar al pueblo de Israel, tanto físicamente como espiritualmente. Y también dice que los compara con Balaam, en la contradicción de Balaam. ¿Y cuál fue esa contradicción de Balaam? Que no aceptaba el liderazgo de Moisés y de Aarón. No aceptaban el liderazgo. Perdón, dije allí de Coré, la contradicción de Coré. La contradicción de Coré. El error de Balaam y la contradicción de Coré. ¿Y cuál era esa contradicción de Coré? Precisamente esa, que no aceptaba el liderazgo de Moisés y de Aarón. Ellos decían, también nosotros somos santos, ¿y por qué solamente ustedes y ustedes dirigen? Entonces allí Moisés lo llevó a que se presentaran delante de Dios y la tierra dice que se abrió y se tragó vivos a Corea, a su familia y a todos los que lo seguían. Entonces Judas compara a estos impostores que entran fraudulentamente, encubiertamente, con tres de los personajes bíblicos más peores: Caín, Balaam, Coré. Pero en la epístola también los describe a estos personajes que entran encubiertamente con las peores figuras. Y así les llama nubes sin agua. Nubes sin agua.
que no sirven, hermanos, o sea, nubes vacías, nubes que no producen algo que venga a producir, que puedan caer sobre la tierra y que algo crezca. Eran nubes vacías, fieras ondas del mar, que solamente llevan espuma, árboles otoñales sin hojas, que no dan ni sombra. Con esas figuras, hermanos, Judas describe a estos impostores. Y no solamente eso, sino que dice que ya están condenados por su misma boca. Porque en el verso 16 dice que hablan cosas infladas, cosas con arrogancia. Y aquellas mismas cosas infladas o cosas que hablaban con arrogancia, eso los condenaba a ellos mismos. Que dice la Escritura que de la abundancia del corazón habla la boca. Y el que andaba en perversidades, pues su boca eso tenía que hablar. El que andaba en cosas mentirosas, pues su boca tenía que hablar mentiras. Su misma boca las estaba condenando porque hablaban cosas infladas con arrogancia. Por eso el mismo Dios en el verso más adelante, 14, 15, ya los deja convictos. Los deja convictos. Condenados, pues, por sus actitudes de entrar encubiertamente a querer destruir el rebaño, a querer cambiar la vida recta de aquellos que habían dejado el mundo, que habían dejado la oscuridad y que ahora estaban en la luz. Los querían volver a la oscuridad. Entonces Judas, hermanos, se dirige al pueblo enseñándole las clases de personas que habían entrado encubiertamente. Pero a lo que nosotros leímos, que son los últimos 2 versículos, o sea, allí en la mayoría de las Biblias, puede ser que en la suya diga, aquí no tiene, la mía no tiene ese título, pero en la mayoría de las Biblias dice doxología. Amén. Amén, dice doxología ahí como tema de esos 2 versículos. Doxología, hermano, es una palabra que está compuesta de 2 palabras griegas. Doxa, que quiere decir gloria, y logos, palabra. Entonces la doxología son palabras de alabanza que le dan la gloria a Dios. Eso es una doxología. Palabras de alabanza que le dan la gloria a Dios, o sea, doxa, gloria. Casi en todas las epístolas hay doxologías. Generalmente están al final de la epístola, como en este caso. Pero también hay doxologías que están al principio de la epístola o en medio de la epístola. Pero que siempre sean palabras que le dan la honra, la gloria, el honor a Dios. Eso es una doxología. O sea, palabras de alabanza a Dios. Decir lo que Dios es. Decir lo que la persona de Dios es. Esa es una doxología. Cuando nosotros decimos bendito sea nuestro Padre Celestial, bendito sea nuestro Señor Jesucristo, estamos haciendo una alabanza, una doxología. Le estamos dando la gloria a Dios. Entonces, eso es lo que está ahí, una doxología. En aquellos que saben griego, por supuesto, nos dicen de que probablemente esos 2 versículos hayan sido un canto
un canto de la iglesia primitiva, por la forma de la construcción que está en el griego, que no está aquí en el español. En el griego hay cierta rima, una rima, concordancia de las palabras que van de dos en dos, de dos en dos. Por eso dicen los que saben griego de que era un canto antifonal. Una parte quizás lo cantaba el que dirigía y la otra parte lo cantaba el pueblo, porque van rimando de dos en dos esos versículos, cosa que en el español no ocurre. Aquí no lo podemos decir que sea un himno o un canto, de ninguna manera. Pero dentro de esa doxología dice, al que puede y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, para que no caigan. Empieza con esas palabras. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Hermanos, dentro de la vida cristiana, como ya es experiencia de todos, es una constante batalla que tenemos contra las cosas del mundo, contra el enemigo de nuestras almas. Pero una cosa es cierta, nos dice este texto, de que tenemos a un Dios poderoso que nos guarda. Dios, hermanos, a cada uno de nosotros tuvimos la experiencia de nuestra salvación hace quizás algún tiempo. Yo no sé hace cuántos años tuvo usted la experiencia de su salvación. Puede ser 10 años, 15 años, 20 años. Yo ya tengo 50 años de haber experimentado mi salvación, alrededor de esos. Pero cada uno de nosotros, el Señor nos ha llamado allá en un pasado. Nos perdonó, cambió nuestra vida, nos salvó, nos hizo nuevas criaturas. Pero no solamente nos salvó en ese momento. No solamente nos dijo, hijo, ahora te salvo porque has creído que la sangre de mi Hijo amado Cristo Jesús te perdona tus pecados. Como creíste eso, yo te salvo, aquí te dejo y sigue tu camino. Ve tú cómo llegas hasta el final. Dios no dijo eso. Dios no nos salvó y solamente nos puso para que camináramos por nuestro propio esfuerzo, sin ninguna ayuda. Sin alguien que estuviera a nuestro lado cuando vengan las dificultades, la prueba, la tentación, el tropiezo. Dios ha prometido guardarnos sin caída. Guardarnos, protegernos, guardarnos de sin caída. Ese verbo guardar, su significado es protección de las cosas externas que pueden venir a destruir la vida. Es una protección. Pero Dios, hermanos, en su poderío, en su misericordia, no nos deja abandonados. ¿Qué sería de nosotros, hermanos, si el Señor solamente hubiera tenido allí un momento de estar con nosotros en ese momento preciso de la salvación y abandonarnos y dejarnos a nosotros con nuestras propias capacidades? La vida cristiana, hermanos, no la podemos desarrollar ni llevar con nuestras propias capacidades. Es imposible. Si Dios nos abandonara un tan solo minuto, hermanos, nuestra vida
cristiana, espiritual, terminaría. Sin la ayuda de Dios nada seríamos. Necesitamos que Dios esté todo momento con nosotros. Porque las luchas son grandes, las pruebas son duras. Las dificultades y las tormentas vienen a la vida, que solos no la podemos resistir. Necesitamos que Dios nos guarde sin caída. Y Dios lo está haciendo. Y Dios ha cumplido esa verdad. El hecho que ya tengamos cuántos años, hermano, de estar en los caminos del Señor. ¿Cuánto tiempo? Sin que el Señor nos guardara, no estuviéramos ninguno de nosotros acá. Ninguno. Se lo garantiza la palabra. El apóstol Pedro decía, vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Pero vuelve a decir lo que dice Judas. Judas dice que poderoso es para guardarnos. Y Pedro dice, vosotros que sois guardados por el poder de Dios. Entonces, para que guardarnos en la vida espiritual, se necesita un poder. Es cierto, hermano, que Dios nos ha dado a nosotros poder. Porque y recibiréis poder cuando haya venido. Pero no es el mismo poder que tiene Dios. Porque nosotros por momentos en nuestra vida cristiana, en nuestro andar cristiano, hermano, a veces hay momentos que nos consideramos que estamos viviendo ya en las zonas celestiales. Nos consideramos, hermanos, que ya como que tenemos hasta alas de ángeles. Momentos en que estamos llenos del Espíritu. Pero también hay momentos, hermanos, que llegamos a los valles de sombra de muerte. Llegamos a los bajíos. Nuestra vida cristiana va en las alturas, pero a veces volamos hasta como las águilas. Pero a veces descendemos. A veces descendemos, hermano. Pero allí, en esos descensos, a los valles de sombra de muerte, hasta ahí, hermano, nos alcanza la mano poderosa de Dios para levantarnos y ponernos nuevamente en las alturas, en los niveles donde nosotros debemos de vivir toda nuestra vida. Pero para vivir toda nuestra vida tenemos que ser guardados por el poder de Dios. Sin ese poder es completamente imposible, hermano. Imposible. Luego sigue Judas con la doxología y dice, y presentaros sin tacha, o sea, sin mancha, delante de su gloria con gran alegría. Es otra acción de Dios, hermano. No podemos entrar a esa gloria de Dios por nuestra propia cuenta. Si es que, hermanos, en la vida espiritual, y lo reconocemos y hay que reconocerlo, nada podemos hacer por nuestra propia cuenta. Si no es Dios con nosotros, nosotros no seríamos nada. Pero lo que dice aquí Judas, presentaros sin mancha, imaginen, hermanos, que sin mancha, porque la iglesia del Señor es sin mancha y sin arrugas. Tenemos que entrar con vestiduras limpias, con vestiduras blancas. O sea, una vida limpia, una vida justa. Pero no vamos a entrar, hermanos, sin mancha, si no es el poder de Dios. Y Dios lo ha provisto todo.
Por eso es que Dios es bueno. Dios es bueno. Él sabe que nosotros estamos hechos de carne. Y no solamente eso, que vivimos en este mundo y que estamos rodeados de toda clase de tentación. Pero Él nos puede guardar sin mancha. ¿Que ensuciamos nuestras vestiduras tantas veces en esta vida? Sí, hermano. La hemos manchado. Por eso Dios proveyó un abogado, un intercesor del que ya hemos hablado en otras ocasiones. Hijitos, dice Juan, si hemos pecado, abogado tenemos en Cristo Jesús nuestro Señor. Y ahí, hermanos, nosotros le fallamos. No es que andemos buscando fallarle al Señor, por supuesto. Pero cuando le fallamos nos damos cuenta de inmediato. Llega la aflicción, la tristeza, el dolor, el llanto de haberle fallado al Señor. Pero Cristo vive. Y Él está a la diestra del Padre. Y Él intercede por nosotros. Clamamos a Dios y el Señor intercede a favor nuestro. Y todas nuestras culpas, nuestras manchas son perdonadas. Por eso dice, para presentaros sin mancha. Esto no quiere decir que aunque somos carne, estamos en el mundo, tenemos un abogado, no tenemos nada que hacer. Y que solamente vamos a estar con los brazos cruzados, que el Señor lo haga todo. Ahí encargaste tú, Señor, tú has prometido esto, que me vas a guardar sin caída y que me vas a meter allá a la gloria sin mancha. Hazlo todo tú, Señor, y yo tranquilo. Y yo sigo mi vida, pero tú lo has prometido que lo vas a hacer. No, esta epístola, hermano, nos dice que nos da también responsabilidades. Como cristianos tenemos responsabilidades. Y al cumplir esas responsabilidades, hermano, es que vamos caminando hacia adelante en nuestra vida cristiana, en nuestro peregrinaje. Dice el versículo 17, ahí está una responsabilidad. Dice, tener memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles. O sea, nuestra responsabilidad es que debemos de tener memoria de las palabras dichas por los apóstoles. Tener memoria de las palabras apostólicas. Eso indica, hermanos, con esas palabras, Judas ya nos está enviando a las epístolas que estaban de la primera generación, o sea, escritas antes del año 70. Que es ahí donde están las palabras de los apóstoles, apostólicas, las palabras de Pablo. Que tengamos memoria de esas palabras, conocimiento de esas palabras, conocimiento de los consejos que Pablo o Pedro hablaron. Porque todo lo que dijeron era para provecho y para edificación de la vida del creyente. Entonces, hermanos, una de las responsabilidades nuestras es tener memoria de las palabras apostólicas. ¿Y cómo lo vamos a tener nosotros a memoria? Pues leyendo las Escrituras. Ahí están las palabras apostólicas.
Ahí están las palabras desde el libro de los Hechos. Están las epístolas a los romanos, a los corintios, a los gálatas, a los efesios, a los filipenses, tesalonicenses, colosenses, a Timoteo, a Tito. Todo eso son las palabras apostólicas. Hebreos. Entonces, esa es una responsabilidad. De manera que una responsabilidad de nosotros es que nos llenemos de la palabra de Dios, de la Escritura. Allí están esas. Otra responsabilidad, en el verso 20. Edificándoos sobre vuestra santísima fe. Miren, nos habla de edificación. No olvidemos de que aún el apóstol Pablo dice que nosotros somos un edificio, una edificación. Y que cada uno de nosotros está edificando nuestro propio edificio, nuestra propia edificación, nuestra propia vida. Pero no todos edificamos de la misma manera. No todos usamos los mismos materiales. Y Pablo dice, unos edifican con oro, con plata, con madera fina. Hacen una buena edificación. Pero otros, ¿con qué edifican? Con hojarasca, con ramas, con zacate. Eso no es una buena edificación. Pero están edificando. Todos estamos edificando. Por eso la vida de todos no es igual. Porque todos estamos edificando con diferentes materiales. Pero Él nos dice que edifiquemos. Que nos edifiquemos en nuestra santísima fe. Nosotros vivimos por la fe. Y es esa fe la que debemos de estar edificando constantemente. Fíjate que la fe es un don de Dios. Dios nos ha dado fe a todos. Todos tenemos fe. Nadie puede decir yo no tengo fe. ¿Cómo que no va a tener fe? Si es cristiano, tiene fe. Aunque le diga el Señor así como a Pedro, hombre de poca fe, pero tenía fe. Entonces todos tenemos fe. Y esa fe se puede ir edificando. Esa fe puede irse edificando. Puede ir creciendo a medida que hacemos una entrega al Señor. La fe puede ir creciendo. Los discípulos le dijeron al Señor, Señor, aumentanos la fe. Claro, el Señor quiere aumentarnos la fe a todos. Pero nos ha dejado responsabilidades que cumplir para que esa fe la podamos ir aumentando. Aquí nos dice eso, edificándonos en la fe. Pero hay más. Verso 20. Allí mismo. Orando en el Espíritu Santo. ¿Ve? Ahí está una manera efectiva de cómo edificar nuestra fe. Orando en el Espíritu. Orando, hermanos, con el corazón abierto a Dios. Creyendo que cuando estamos en oración estamos exactamente ante la presencia del trono de la gracia. Y que nuestras oraciones son oídas. Entonces, orar con el Espíritu, en el Espíritu. Es otra de nuestras responsabilidades, hermano, la oración. Así vamos a estar edificándonos en la fe. Y así vamos a estar cumpliendo nuestra responsabilidad, de manera que no es solamente que el Señor nos salvó y ya estuvo para nosotros todo. Que el Señor lo haga todo.
Que el Señor me edifique, que el Señor ore por mí, que el Señor estudie la Biblia por mí, la lea. Son responsabilidades que nos han dejado a nosotros. Verso 21. Manteneros en el amor de Dios. Ahí está la otra responsabilidad. Manteneros en el amor de Dios. Vivir con esa confianza de que Dios es nuestro Padre amoroso. Vivir con esa seguridad de que estamos cubiertos por la poderosa mano de Dios. Que su gracia siempre está fluyendo sobre nuestras vidas. No dudar ni un tan solo momento, por difíciles que sean nuestras circunstancias. Siempre estamos bajo la cobertura del amor de Dios. Entonces, hermanos, esas son algunas de las responsabilidades que la Escritura nos da para que podamos, con seguridad, vamos a entrar a la gloria de nuestro Padre Celestial. Y con seguridad, hermanos, nosotros vamos a cumplir estas responsabilidades porque son nuestra vida. Sin estas cosas no podríamos vivir nuestra vida cristiana. Son necesidades que están en nosotros para seguir avanzando en nuestra vida espiritual. Amén. Sigue la doxología. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador. En el libro de los Salmos y en todos los profetas se dice que Dios, o sea el Padre, Jehová, Dios Padre, es el Salvador. Así se dice en el libro de los Salmos, lo dice Isaías, lo dice Daniel, lo dicen todos los profetas, que Dios es Salvador. Dios es justo y Salvador. Una de las cosas que nosotros notamos en esta doxología es que aquí en esta doxología no se menciona a Jesucristo. Solamente se menciona a Dios, el Padre. En las otras doxologías sí se menciona a Jesucristo. Se menciona a Dios y a Jesucristo. A ellos sean la gloria y la honra, el poder y la majestad. En las otras doxologías. Pero aquí Judas solo menciona al Padre. Esa es otra razón por lo cual los líderes de la iglesia primitiva encontraron cierta dificultad para que esta epístola entrara al canon, porque por varios aspectos tiene un sabor judaico, desde el principio. Cuando Judas escribe esta epístola, él menciona a Jesucristo, por supuesto, pero después dice, hermano de Santiago, dice. ¿Sí? Él dice allí, hermano de Santiago, o sea, de Jacobo. A los lectores, él les está recordando, yo soy hermano de Santiago. ¿Y quién era Santiago? Era el líder de la iglesia cristiana de Jerusalén. Pero era la iglesia cristiana a los que Pablo llama los judaizantes. Los que decían que había que circuncidarse y guardar la ley para ser salvos. Por eso cuando Pablo llegó a Jerusalén, ya en los últimos capítulos del libro de los Hechos, Pablo llegó donde Santiago, Jacobo,
Y Jacobo le dijo, gracias a Dios por lo que él ha hecho allá con los gentiles. Pero aquí, le dice, aquí en Jerusalén, han creído muchos judíos. Y ellos son fieles en la ley de Moisés. Son fieles, celosos en la ley. Entonces le estaba recordando a Pablo, es cierto, allá con los gentiles tú has dicho esto y esto, pero aquí en Jerusalén, estos que han creído aquí, estos son celosos con la ley. Vas a tener cuidado, porque hasta lo mandó a que se purificara. Por eso Judas, hermano, venía de esa línea de Santiago. Por eso es hermano de Santiago. Y los otros textos que leímos ahí de Enoc, del libro de Enoc y del libro del Testamento de Moisés, esos libros eran apreciados por los judíos, no por los gentiles. Eran apreciados por los judíos. Entonces ese es otro sabor judío. Y aquí que en la doxología no menciona a Jesucristo, solamente a Dios, aunque lo menciona, por supuesto, en el resto de la epístola. Menciona al Espíritu Santo. Pero entonces aquí solamente menciona a Dios. En los otros doxologías, usted va a encontrar ahí cuando en la Escritura, va a encontrar que la honra, la gloria, el poder, la majestad se le da tanto a Dios como a Jesucristo, a ambos, en igualdad. Bendito sea el nombre de Dios. Luego dice, a Él sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. A Dios. Pero lo primero que dice, hermano, de la doxología es que se le da la gloria. Se le da la gloria a Dios. A Dios le pertenece la gloria, hermano. A Dios le pertenece la gloria. Y la gloria, hermano, es la revelación del ser de Dios con toda su majestad, con todo su poder y con su presencia delante de la humanidad. Dios manifiesta su gloria de diversas maneras. De diversas maneras. No es necesario, hermanos, que ver el esplendor de Dios frente a frente, aunque se vio y vieron siervos que lo vieron. Pero el poder, la majestad, la gloria de Dios se manifiesta en la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Aún los cielos, la creación, sin que Dios diga ninguna otra palabra, sin que Dios nos dé ninguna otra revelación, esos cielos cuentan la obra de Dios, la gloria de Dios. Por eso, hermanos, a veces cuando se nos dice que qué pasará con aquellas personas que nunca oyeron el Evangelio, las que están allá, a saber a dónde, viviendo en los últimos rincones. ¿Y esos se van a salvar o se van a condenar? Si nadie les ha hablado. Ahí están los cielos. Ahí está la creación. Ellos cuentan la gloria de Dios. Ellos son los que están hablando por Dios. Porque allí Dios muestra su poderío, su poder, su potencia en la creación. Entonces allí, hermanos, los cielos cuentan la gloria de Dios. Es una forma como se manifiesta la gloria de Dios. Por sus obras. Cuando el pueblo hebreo se quejó que ya no aguantaba aquella hambre y aquella sed y estaban murmurando contra Moisés, Dios le dijo a Moisés, por la mañana verán mi gloria. Por la mañana verán mi gloria. ¿Y qué fue en esa mañana que vieron la gloria de Dios? Que Él les envió el maná. Vieron todo el campo cubierto de aquellas
hojuelas blancas. A Dios no lo vieron, no oyeron su palabra, no vieron su resplandor, pero vieron su obra poderosa y su amor para el pueblo. Por eso él dijo, por la mañana verán mi gloria. Dios se había manifestado, había oído el clamor, que tenían hambre. Y Dios les estuvo dando maná 40 años todos los días. Vieron la gloria. Pero también Jesucristo muestra su gloria. La empezó manifestando ya en las bodas de Caná de Galilea. Allí empezó con sus discípulos manifestando la gloria del Señor. Por eso la doxología también es para el Señor. La alabanza es para el Señor. La gloria es para el Señor. Cuando Él convirtió aquella agua en vino, dice la Escritura que esa señal la hizo para manifestar su gloria. ¿Mira? Para manifestar su gloria. Entonces, gloria allí significa el poder. Ahí mostró poder, mostró también misericordia para aquellos que estaban haciendo aquel matrimonio. Pero allí dice que hizo esa señal para manifestar su gloria. Pero también vieron, hermanos, los discípulos la gloria del Señor resplandecer en el monte de la transfiguración. El Evangelio de Lucas dice que ahí los discípulos vieron la gloria de Jesús, porque resplandeció. Entonces, hermanos, la gloria del Señor es esa manifestación, esa revelación de Dios, donde Él manifiesta su poder, su amor, su autoridad, su misericordia, su presencia poderosa, como en el tabernáculo, cuando iba al tabernáculo, es que llenaba, aquel tabernáculo estaba lleno de la gloria de Dios de tal forma que ni Moisés podía entrar. Entonces la gloria de Dios se manifiesta de diversas maneras. Pero para eso dice la doctrina, a Él sea la gloria, porque es de Él. A Él le pertenece la gloria. Bendito sea el nombre de Dios. Y no solamente eso, sino que la majestad. A Él le pertenece también la majestad. Majestad, me parece que en el Nuevo Testamento esas palabras solo aparecen 3 veces. Una es esta. La otra está en el libro de Hebreos. Y la otra está en la primera epístola del apóstol Pedro, en donde la majestad ahí se la da a Jesucristo. Entonces la majestad es para Dios el Padre y para Dios el Hijo. Ahí en primera Pedro se le da, en segunda Pedro, capítulo 1, se le da a Jesucristo. Pero solamente esas veces aparece la palabra majestad en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento aparece varias veces. Por ejemplo, allá en el libro de Job, fíjense cuán grande es la majestad, hermanos, quiere decir grandeza. Majestad quiere decir magnificencia, grandeza. Y vean cómo es la magnificencia de Dios, la grandeza de Dios. Que Job dijo, la majestad de Dios es terrible, dijo. Amén. Eso dijo Job. La majestad de Dios es terrible, dijo. Es algo glorioso, es algo majestuoso, es algo magnificente, la majestad de Dios. Entonces, lo mismo con la majestad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, eso es lo que se dice en esta doxología.
que a Dios le damos la gloria, la honra, la majestad, el imperio y la potencia, y que a Él le pertenece desde el pasado. Hay unas versiones de la Biblia que dice desde el pasado. Le pertenece desde el pasado, le pertenece ahora, como dice acá, y le pertenece por todo el futuro, por todos los siglos de los siglos. Amén. O sea que la gloria de Dios, la majestad de Dios ha estado desde la eternidad pasada y está hoy y continuará por siempre en la eternidad futura. O sea, es algo que no termina, algo interminable. Mientras sea Dios, y Él va a ser Dios por siempre, Él va a tener siempre su gloria, su honra y su majestad por los siglos de los siglos. Ese es el Dios en el cual hemos creído. Ese es el Dios que nos guarda. No tenga temor, hermano. No tenga temor, hermana. Dios nos guardará y Dios nos introducirá a su gloria, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Porque Él es nuestro guardador. Yo te guardaré, dice, en la hora de la prueba. Yo te guardaré, dice el Señor. Tenemos esa confianza, hermano. Vengan tribulaciones, vengan tormentas, vengan tempestades, aflicciones o sufrimientos, como vimos en otra predicación, pero Dios nos guarda. Él está con cada uno de nosotros, porque no solamente nos dijo, hoy te salvo y te dejo solo, no, te salvo y te guardaré y te introduciré a la gloria. Bendito por los siglos. Esa es la esperanza que tenemos y la confianza. Bendito sea el nombre de Dios. Y yo le doy gracias a Dios, hermanos, por eso. Y le doy gracias a Dios por haberles podido predicar hoy. Ayer no podía. Ayer no podía. Hoy en la mañana venía con dudas. Pero cuando subí, Señor, prepara mi garganta. Prepara mi garganta. Hace como un tiempo, también atrás, ya hace un par de años, ya les dije, estaba yo sentado ahí y dudaba poderme subir esta grada. No soportaba el dolor de la rodilla. A mi hermano Orlando le dije afuera antes de entrar, hermano, aguanto el dolor. Estaba ahí, ya iba a hacer subirme. Y vea la oración que hice, hermano. Una oración atrevida, pero no aguantaba el dolor. Yo le dije al Señor, Señor, qué vergüenza vamos a tener los dos si yo no me puedo subir a esa grada. Así se lo dije. Qué vergüenza vamos a tener los dos si yo no me puedo subir a esa grada. Me la subí. Yo no le dije que me quitara el dolor, pero me lo quitó. No solamente me subí, sino que el dolor desapareció. Pero fue una oración atrevida y corta. Atrevida y sincera. Porque yo iba a sentir vergüenza si no podía subirme allí. Le iba a decir al hermano, pastor, venga a subirme, hermano. Qué vergüenza, le dije al Señor. Vamos a tener los dos. Y el Señor no quiso pasar esa vergüenza también. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces tenemos un Dios que nos ayuda, hermano. Que está con nosotros. Que está con nosotros. Cada momento de nuestra vida. Cada momento. Dios les bendiga, hermano. Sigamos adelante edificándonos en nuestra santísima fe. En nuestra santísima fe. Dios les bendiga, hermano. Gloria al Señor.